¿Qué tal, mis hermanos? Buen día. Pues les saludo con todo mi amor en este ya miércoles 31 de tiempo ordinario, 2 de noviembre del año 2022, en el que celebramos la conmemoración de los fieles difuntos. De alguna manera es una continuidad o un complemento de la misa que veíamos ayer, celebrando todos los santos, hoy los fieles difuntos. El día de hoy es una conmemoración pues que trae tres lecturas como si fuera dominical. La liturgia nos presenta tres opciones de misas, pero en el ordinario o en el propio de misa nos marca que en este ciclo C se recomienda la tercera misa. Por eso las lecturas que voy a reflexionar con ustedes son las que corresponden a la tercera misa. A lo mejor en algunos de ustedes se van a leer lecturas diferentes si su párroco seleccionó otra misa. Hoy, por ejemplo, en la primera lectura vamos a meditar la segunda carta a los Macabeos, capítulo 12, versículos del 43 al 46. Pero en otras a lo mejor van a ver el libro de la sabiduría o en otra el libro de las lamentaciones. De alguna manera, si sucede así, no está mal, porque conmigo van a reflexionar unas lecturas y a lo mejor si van a misa van a hacer otras, pues van a tener dos opciones de meditar un mismo tema, que es el tema de la muerte y de lo que la liturgia nos marca el día de hoy. La segunda lectura será de San Pablo, de la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos del 20 al 24 y del 25 al 28. Y en el Evangelio estaremos viendo a San Lucas, capítulo 23. Aquí sí son bastantitos versículos. Lucas, capítulo 23, del 44 al 46, capítulo 50, del 52 al 53, y los primeros 6 versículos del capítulo 24. Son algunos pasajes tomados para esta fiesta de los fieles difuntos. En esta primera lectura, el libro de los Macabeos nos habla de algo muy interesante, porque en la época de Cristo había todavía quienes no creían en la resurrección. Y sin embargo, aquí en el Antiguo Testamento ya vemos cómo Judas Macabeo en este libro no solamente creía en la resurrección, sino también en la intercesión por los difuntos. O sea, en que podíamos orar por nuestros difuntos para que les fueran perdonados los pecados. Recordemos que en Mateo capítulo 12, versículo 32, dice que hay pecados que no se perdonan en esta vida ni en la otra. O sea que en la otra sí hay pecados que se perdonan. Además, el libro del Apocalipsis capítulo 21, versículo 27 dice que nadie entrará impuro al reino de los cielos. Entonces, fíjense qué interesante. Mucha gente no cree en el purgatorio, pero reza por sus difuntos. Reza por sus difuntos para que estén en el cielo. Y sería ilógico no creer en el purgatorio y rezar por los difuntos, porque como decíamos ayer, los santos, en la iglesia de todos los santos, las personas que ya están en el cielo no necesitan nuestras oraciones. Las personas que están en el infierno no les sirven nuestras oraciones, no salen de ahí. Nuestras oraciones solamente les sirven a los que están en el purgatorio. Por eso hoy este libro de los Macabeos nos ilustra sobre todo, incluso lo dice al final de una manera muy, muy hermosa. Dice, obró con gran rectitud y nobleza pensando en la resurrección, pues si no hubiera esperado la resurrección de sus compañeros, habría sido completamente inútil orar por ellos. ¿Se fijan qué interesante? Si nosotros tenemos que orar por nuestros difuntos, es porque no están todavía en el cielo. Y obviamente no están en el infierno, si no, no tendría caso. Estamos orando para que puedan tener ya acceso en el cielo. Dice, en efecto, orar por los difuntos para que se vean libres de sus pecados es una acción santa y conveniente. Eso es lo que nosotros vemos el día de hoy en esta fiesta de todos los fieles difuntos que ahorita vamos a meditar. La segunda lectura, obviamente, Pablo a los Corintios y a nosotros nos sigue hablando de la resurrección. Sobre todo, obviamente, nuestra resurrección final no sería posible si no existiera primero la resurrección de Cristo. Pablo nos habla que por Adán entró el pecado y entró la muerte, pero por Cristo entra la salvación y entra la vida. Y nos presenta a la resurrección de Cristo como primicia de todos los muertos. ¿Qué significa? Que no solamente Cristo ha resucitado, sino que todos podemos tener acceso a esa resurrección.
Pablo marca un orden, primero Cristo, después todos los que son de Cristo. Pero ese es el mensaje esperanzador de nosotros. Esa es nuestra fe. Nos presenta, como vamos a ver ahorita en el Evangelio, un sepulcro vacío porque Cristo ha resucitado y esa es la primicia. Y por eso nosotros todavía, como decíamos ayer, somos imperfectos y seguimos padeciendo de la muerte porque tenemos que pasar por esa etapa antes de llegar al cielo. Pero cuando llegue el final de los tiempos, el último enemigo en vencer, dice Pablo, será la muerte. Por eso es ilógico aquellos que veneran a la santa muerte. La muerte no es santa en el sentido de una persona que llegue a la santidad y por la que tengas que pedir y orar con él. Esa es una aberración. La muerte es un proceso por el que pasamos para llegar al cielo. Pero una vez que llegue el final de los tiempos y que venga la Jerusalén celestial, ya no será necesaria la muerte, porque ya no habrá muerte, ya no habrá pecado. El último enemigo en vencer será la muerte. Por favor, no te engañes y no te dejes engañar. En el Evangelio, Lucas nos presenta esos dos extremos de nacer y morir, pero los presenta como unidos en un arco que parece imposible juntar con nuestros criterios humanos. No podemos relacionarlos ni mucho menos esperar que la vida sea como resultado de la muerte, que la muerte nos traiga la vida. Eso es ilógico pensar con el razonamiento humano, pero solamente por la fe en Cristo es que nosotros vemos eso. Por eso hoy nos presenta en el Evangelio el pasaje de la muerte de Cristo. Y fíjense lo que pasa antes de la muerte de Cristo. Dice, era mediodía, cerca de las 3 de la tarde. Y dice, las tinieblas invadieron toda la región y se oscureció el sol hasta las 3 de la tarde. Desde 3 horas de oscuridad. La oscuridad es sinónimo del pecado. El pecado que parece estar inundando toda la ciudad. Y luego dice, Jesús clamó con voz potente, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y muere. Esos dos acontecimientos, la oscuridad total que se presenta y la muerte de Jesús, parecería hablar de la victoria de la muerte, de la victoria del pecado. Pero sin embargo, ahí no termina. Viene el otro extremo del arco que nos presenta Lucas, el sepulcro vacío. Las mujeres llegan y ya no está Jesús ahí. Esa es nuestra fe. Esa es la fe que proclamamos cada semana o cada día en la Eucaristía. Nuestra fe en un Jesús resucitado que venció a la muerte para que nosotros también pudiéramos tener acceso a vencer a la muerte. Ese triunfo de Cristo estamos llamados también nosotros a vivirlo. Las palabras finales que dicen estos, porque las mujeres obviamente se angustian y ven dos hombres que las vestiduras resplandecientes nos habla que son dos personas celestiales, sobrenaturales. Y las palabras finales que él les dice, que ellos le dicen a las mujeres es muy importante. Dice, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Esa es nuestra fe, es la fe de la iglesia que todos proclamamos cada semana, como les decía. Y pues bueno, ayer celebramos la fiesta, la iglesia triunfante, hoy la iglesia purgante, porque yo creo que sí, espero que ya nos haya quedado claro, mis hermanos, nosotros nuestras oraciones no pueden ser por la gente que está en el infierno, ni pueden ser por la gente que está en el cielo. Tiene que ser por la iglesia purgante, por los que están ya gozando de una eternidad. Y digo gozando porque aunque estén en el tormento del purgatorio, no es un tormento propiamente porque es pasar por un fuego purificador, por un fuego que los va a dejar listos para entrar al reino de los cielos. Por eso hoy sí es bueno ir a los panteones, la gente que tenga esa devoción. Por eso es bueno celebrar misas por tus difuntos el día de hoy. Eso es más importante que todo. Y eso no debes de dejar de hacerlo. Y esta fe, esta iglesia o esta celebración no es como un analgésico. Nuestra fe en la resurrección no es como un paliativo, como para tranquilizarnos en nuestra angustia por la muerte de un ser querido. No solamente son palabras tranquilizadoras, no es un yo espero, ojalá que así fuera, es una realidad, es una fe en que eso es cierto. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque muera,
no morirá jamás, tendrá vida eterna. Por eso la liturgia de hoy nos muestra no el predominio del dolor y de la angustia o de la tristeza, sino el predominio de la serenidad y la esperanza. Hoy esta conmemoración nos invita no solamente a recordar a nuestros familiares difuntos y a orar por ellos, sino que nos invita, yo les digo en las exequias, cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Entonces ahí queda claro que si yo quiero llegar un día a estar de nuevo con mi papá, con mi hermano, si quiero un día, que a veces nosotros decimos, bueno, se nos adelantó y un día vamos a estar todos juntos, pero para que estemos juntos, Jesús nos indica cuál es el camino. Tenemos que hacer lo que Él nos pide, vivir la Eucaristía, vivir la reconciliación, vivir el amor, vivir una vida cristiana. Ese es el camino para llegar un día a verdaderamente formar parte de esa iglesia triunfante y verdaderamente reunirnos con estos hermanos nuestros que ya se nos han adelantado. Esa esperanza en la resurrección es una verdadera esperanza activa, porque es una esperanza que nos lleva a trabajar, a esforzarnos, como dice Jesús, a pasar por esa puesta angosta. Porque si nosotros vemos esa esperanza como sentarnos aquí en el sillón y esperar a que realmente eso sea cierto, pues no vamos a lograrlo. Nuestra esperanza es luchar y trabajar, sabiendo que no luchamos y trabajamos solos. Sí, sabemos que vamos a enfrentar al enemigo, que va a tratar de que ni siquiera alcancemos a entrar a esta iglesia purgante, pero en estos días pasados nos decíamos cómo tenemos que luchar, revistiéndonos de las armas que Dios nos da y de la fortaleza de Dios. Es con la única que podemos vencer el mal. Pidamos hoy mi oración por todos tus fieles difuntos que ya se adelantaron en el camino y mi oración, sobre todo por todas las mamás, por todos los papás que ya fallecieron, por todos tus hermanos, por quien sea que tú hayas perdido. Yo ya he perdido seres queridos, obviamente, mi papá, mi hermano, mi nieto, son de los más cercanos. Mi oración para que ellos ya están en el cielo. Antes de terminar, eso es importante. Nosotros no sabemos cómo fue el último encuentro de mi papá o de mi hermano. De mi nieto, pues nació y murió a los 37 minutos. Él no tengo duda que está en el cielo, porque si se fue es porque el Señor quiso llevárselo para allá de una vez. Pero mi hermano y mi papá, yo no sé si tuvieron que pasar por el purgatorio. Mi hermano tiene menos tiempo de fallecido, pues, alrededor de 5 años. Mi papá tiene más de 30. Yo no sé si ya están en el cielo, no sabemos. Pero por lo mismo nosotros oramos por todos ellos, deseando que estén en el cielo. Y si ya están ahí, que esta oración sea llevada a otras personas que estén en el purgatorio y que realmente les pueda servir a ellos. Y esa es nuestra fe, mi hermano. Ojalá que no te hagan flaquear en esta fe con dudas o con cosas. Pero si tienes dudas, como te decía ayer, mándame un correo electrónico. Vamos a estar en contacto por otros medios en los que podamos interactuar más cercanos. Estoy para eso, soy un instrumento de Dios como tú también lo eres, compartiendo estos videos. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos y escuelas y permanezca para siempre. Que descansen en paz todos nuestros fieles difuntos y nosotros a caminar al encuentro con el Señor. Te mando un fuerte abrazo.